Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes que nos sintonizan en este precioso día a través de todos los medios sociales donde estamos disponibles. Para la gloria de Dios hemos logrado entrar en Apple Podcasts, Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y así sucesivamente. Mientras Dios siga abriendo puertas, vamos a seguir tratando de colocar estos videos y estos podcasts en todos los medios porque queremos difundir el evangelio a través de todo lo que es media social, ya que se está utilizando en gran manera. No es un sustituto de la iglesia, nunca lo es, pero es un medio que Dios ha permitido y lo estamos utilizando, lo queremos aprovechar. Estamos más que agradecidos, estamos súper agradecidos. Estamos bien contentos, de verdad que sí. La acogida ha sido muy buena. Los reportes que hemos recibido, los comentarios que nos han llegado, así que estamos muy contentos. Y como todos los miércoles, está disponible este video a través primordialmente de YouTube, pero estamos a través de los medios, como dije. Le damos las gracias por estar con nosotros. Les habla su hermano en Cristo y su amigo Ángel Colón. Y como todas las semanas me acompaña mi esposa Sorismal Reyes. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Otro episodio más. Y le damos gracias a Dios que este sería nuestro segundo episodio del nuevo año. Oh sí, ya comenzamos un nuevo año, ¿cierto? Y ya van corriendo los días. Así que, gente... tenemos que ir avanzando en la proclamación del evangelio porque como ven, hace unos días atrás era 25 de diciembre, ya pasó el año nuevo y ya estamos pasando lo que se celebra como el Día de Reyes. Entonces ya hemos pasado todas esas fechas, ya estamos entrando de lleno en el año y entonces es muy importante que estemos firmes en la fe para poder continuar avanzando ante un mundo que está completamente tergiversado. Es triste ver cómo, ¿verdad?, tantas tragedias han sucedido en esta época navideña y nada, oramos mucho por fortaleza, pues por todas esas personas que han pasado por momentos difíciles. Sabemos que es una época la cual es mucha alegría, muchas uniones familiares, pero también hay tristeza pues con seres queridos que hemos perdido, acontecimientos que nos han marcado durante todo el año y pues estamos le vamos a estar en nuestras oraciones. Así es. Queremos llevarle buen contenido. Queremos llevarle un programa diferente, algo animado. Como saben, estamos comenzando en esto y a veces uno se pone nervioso y el editaje y todo lo demás, pero queremos llevarle buen contenido. Sí. Así que, por favor, les pedimos que nos escriban a través de Facebook Messenger, de Instagram Messages, a través de la misma comentarios en el video en YouTube. Déjenos plasmado qué le gusta, qué no le gusta, qué quisiera escuchar, qué otros temas le llaman la atención. Su opinión es importante para nosotros seguir abarcando en temas que le hacen falta a la comunidad en total y también a nosotros los cristianos. Así es, tenemos que llevar el contenido presente con una Biblia que no pasa de moda, que no cambia, con una palabra que sigue siendo fiel y que no tiene errores. Ahora, el tiempo es diferente. Por esa razón, necesitamos de su input, necesitamos de su reporte para saber hacia dónde nos podemos conducir. Sí, la acogida ha sido grandiosa y créannos que estamos súper agradecidos de lo que ustedes están haciendo y primero que nada le estamos glorificando a Dios a través de estos medios. Así es, queremos su reporte, queremos escuchar de ustedes, así que por favor escríbanos. Entonces, quiero que sepan que tenemos una sorpresa. Oh, sí. Para los primeros 5 que nos escriban y queremos ser justos con esto, así que vamos a poner una foto de quiénes son los primeros 5 que nos escriben, ¿sí? Con sus comentarios, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que debemos mejorar. Ya tenemos una que nos contestó, así que exacto. Está en agenda ya. Ay, gracias por recordarlo porque sí, ya una dama nos escribió, nos dio
un pequeño reporte, ¿verdad? De lo que le gusta, de lo que ha escuchado. Y entonces ella, ya tenemos su dirección y todo. Estamos esperando que la casa editora nos envíe los libros. Y tan pronto tengamos los libros, el de ella es el primero. Así que quedan 4. Sí. Escríbanos porque quedan 4 libros. Así que si usted nos escribe y es de esos 4 agraciados o bendecidos por el Señor, usted va a recibir también una copia del libro que estamos utilizando, que es el libro de Jay Dennis. Los hábitos de Jesús. Los hábitos de Jesús. Entonces, ese es el anuncio que tenemos por el momento. Le damos de nuevo muchas gracias a ustedes por sintonizarnos, nuestra audiencia, y esperamos sus mensajes para poder, no solo el libro, queremos orar por usted. Oh, sí, es bien importante. Queremos orar por usted, queremos saber cómo podemos ser de bendición a su vida, claro, especialmente en la oración. Sí. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces nosotros queremos orar por usted, además de bendecirle, ¿verdad? Esos primeros 4 agraciados que nos van a escribir sus mensajes con el libro de Jay Dennis, Los hábitos de Jesús. Bueno, perdona que te interrumpa, pero que tenemos agenda para hoy. Bueno, mi esposa es experta en hacer esto ya en nuestra iglesia, ya en la iglesia bautista sin paredes de Salinas. Ella es la que tiene el cronómetro. Y cuando yo estoy hablando, ella me hace, y ya yo sé que es tiempo de cortar y ya lo acaba de hacer muy eficazmente y le agradezco por eso. Qué bueno que me lo recuerda. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de lo que acabo de decir, de la oración. Y quiero que sepan, hermanos, que yo creo, y amigos que nos escucha y que nos ve, yo creo que es uno de los temas más rechazados o que no tiene la profundidad suficiente dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Sí, a veces para nosotros los cristianos es complicado esa parte de la oración. A veces no sabemos qué orar, cómo orar. Muchas veces buscamos maneras repetitivas de decir las cosas, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue muy enfático en lo que es la oración. Eso es cierto, pero antes de llegar allá, yo quiero recordar un poco lo que hablamos la semana pasada, lo voy a hacer de manera breve. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre quién es Jesús. Quién es Jesús, especialmente su relación con el Padre y su relación con la humanidad, con el mundo entero en general. Dimos algunos puntos importantes de la historia secular, hablamos de unos nombres de los cuales ya algunos hermanos me dijeron que le iban a poner ese nombre a sus hijos y a sus nietos, ¿verdad? Hablamos de Flavio Josefo, hablamos de Tácito, hablamos del niño, del pequeño, y hablamos de otros nombres que escribieron libros durante los primeros 200 años de la iglesia. Y estos hombres recopilaron datos de los apóstoles, de los discípulos, de los 12 que estuvieron caminando con Jesucristo, mano a mano con él. Y entonces pues tenemos data palpable de no solo los 500 testigos que Jesucristo les apareció, sino de la comunidad en Jerusalén y en toda el área donde él estuvo presente, se apareció, y estos testigos dieron testimonio de lo que sucedió. Dieron testimonio de su muerte, primero de su vida, de su muerte, de su sepulcro, de su resurrección y aún de su ascensión cuando fue a la diestra del Padre. Entonces, entre todas las evidencias seculares que podemos encontrar, yo creo, Sori, que no hay ninguna como la Biblia. No, definitivo. Es la palabra de Dios. Dios envió este gran mensaje para todos nosotros a través de su palabra. Y está todo plasmado en la Biblia. Así es. Definitivamente es a través de la Escritura que encontramos la mejor data de quién es Jesús y qué hizo él en esta tierra desde el principio de la creación. Esa es su relación con Dios. Hasta su muerte y ascensión nuevamente, y ahí está la relación con nosotros, y al día de hoy sigue intercediendo por nosotros frente al Padre. No hay otro intercesor, es Jesús el intercesor, el único, no hay ningún otro. Entonces hablamos un poco sobre esto, pero claro, mis hermanos y amigos, para usted poder creer lo que la Biblia dice, usted tiene que tener fe
y convencimiento de que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios, que es inerrante, inequívoca, infalible, 100% autoritativa. Ella es la que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Uno de esos relatos, que lo hablamos la semana pasada, lo encontramos en el Evangelio según Juan. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el apóstol habla sobre que Jesús era el verbo en el principio. Él estaba con Dios y Él es Dios. Así que no debe haber ninguna duda de que Jesús es totalmente Dios y totalmente humano. Definitivamente, tienes toda la razón. No hay duda alguna. De acuerdo al relato bíblico y lo que ya discutimos sobre la historia secular, de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, si leemos ese pasaje de Hebreos, para poder creer tenemos que tener fe. Oh, sí, definitivo. Es lo primero que debemos Para tener. poder creer tenemos que tener fe. Sí. El creer es la fe. El creer esa historia bíblica es por fe. Y para poder entender esa historia bíblica, también tenemos una historia secular que nos ayuda, ¿verdad? Nos hace un complemento para entonces nosotros poder tener una mejor idea de quién es Jesús en nuestras vidas. Entonces, con este trasfondo de la semana pasada, ahora vamos a entrar al tema de esta semana, que es la oración. Y la oración en muchas ocasiones va acompañada de algo que se conoce como el aislamiento. Oh, sí. En el libro de Jay Dennis, de los hábitos de Jesús, él habla, estos primeros 2 puntos son los 2 primeros 2 puntos del libro, el aislamiento y la oración. Entonces, quiero que usted entienda, hermano. Jesús, Dios, que ya lo discutimos, oró. Sí. Jesús oró en innumerables ocasiones. Y Jesús se dirigió al Padre para interceder por nosotros. Así que Él te conoce, Él nos conoce, Él sabe nuestro dolor, nuestra debilidad, nuestro sufrimiento. Y por esa razón, Él nos puede ayudar a levantarnos, a fortalecernos, nos encamina, nos santifica, pero sobre todo Él te conoce por tu nombre. Entonces, así Jesús no está ajeno a nosotros y puede interceder por nosotros. Y si Él nos mostró la importancia de la oración, nosotros tenemos que entender cuán importante es la oración en nuestras vidas como cristianos. Sí, junto al aislamiento, esto es uno de los hábitos que Jesús más practicó. La oración, obviamente, Él como intercesor de nosotros, pues nos ayuda y nos enseña a través de todos los evangelios, nos explica, ¿verdad?, cómo nosotros podemos orarle al Padre. Definitivo, yo creo, sin lugar a duda, me atrevería a decir que la oración es uno de esos aspectos más negligentes en la vida del cristiano. Hermano, no se sienta ofendido, pero si usted evalúa su vida de oración, muy probable le pasa como a mí. Y a mí también. ¿Verdad que sí? Sí, nos cuesta a veces. Nos cuesta. Sí. Es difícil sacar el tiempo para orar en muchas ocasiones porque la vida va tan ajetreada que usted sabe, lo último que uno piensa es que tenemos que hablar con el Padre. Y cuán importante es la oración para nuestras vidas. ¿Y tienes algunos datos que nos ayuden a entender cuán importante es la oración para la vida de un creyente? Pues mira, de un discípulo del Señor. Pues mira, sí, qué bueno que haces esa pregunta porque es importante tener palpable. Nosotros los humanos somos igualitos que los judíos en ese aspecto. Ellos necesitaban ver pruebas de que Jesús era Jesús. Cuando Jesús resucita, va donde se aparece y este discípulo le dice, ¿de verdad eres tú? Y él le dice, mete tu mano en el costado para que veas que fui yo el que les petaron en la lanza. Entonces de ahí sale el famoso refrán, ¿verdad? Ver para creer. Pues, hermano, usted y yo somos iguales. Nosotros necesitamos datos o data palpable que nos ayude a entender la importancia de la oración. Entonces, vamos a comenzar con algunos datos. Entonces, usted, si le hago una pregunta, ¿tú sabes cuántas oraciones hay en la Biblia? De verdad que no. Está difícil. Sí, yo sé que son muchas ocasiones, pero la cantidad en específico realmente no la sé. Usted no tiene idea. Yo también me sorprendí
cuando me preparaba, y mi esposa ahora mismo lo acaba de certificar, ella tampoco sabe, mucha gente no lo sabe. ¿Usted sabe por qué? Porque de nuevo, somos negligentes con la oración. Usted sabe que la Biblia relata unas 650 oraciones a través de toda la Escritura. Wow. 650 oraciones a Dios. Muchas. De esas 650, unas 450 fueron contestadas casi de manera inmediata. Casi de manera inmediata. Entonces, imagínense la cantidad de veces que se oró a Dios y se ha orado a Dios. Y la cantidad de veces que Dios ha contestado. Pero la oración mencionada en la Biblia es mencionada por primera vez tan antiguo como el libro de Génesis en los comienzos. Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, verso 26, encontramos nuestra primera oración. Sí, dice, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por este tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Qué interesante. En ese tiempo, luego de la caída del hombre, pasan un tiempo, un lapso de años. Sí, unos eventos también. Unos eventos, sí. Y ahí el hombre comienza a invocar. Esa invocación es un tipo de oración. Sí. Y esa es la primera oración que encontramos en la Biblia, porque antes de eso, era Dios quien iniciaba la conversación. Había un diálogo. Claro, Dios comenzó con Adán, luego con Eva, luego de la caída en el pecado, Dios es el que inicia. Adán, ¿dónde estás? Él es el que lo llama. Y con Caín y Abel. Y con Caín y Abel, él le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Pero en esta ocasión es la primera ocasión en la Biblia que se relata el comienzo de la oración o de la invocación a Dios. Tenemos también que la Biblia relata 25 sucesos específicos donde nuestro Señor Jesús oró durante su ministerio terrenal. En la Biblia, también Pablo, en sus cartas, hace un énfasis en la oración en 41 ocasiones. Él habla sobre oraciones, informes de oración, pedidos de oración. Él hace exhortaciones para que oremos. ¿Acaso no nos dice en 1 Tesalonicenses que oremos sin cesar? Sí, tenemos que hacerlo por nosotros, por todos los que están a nuestro alrededor, por las situaciones que ocurren mundialmente, porque Dios es el que está en control de todo. Definitivo. ¿Y sabes qué? Que la Biblia nos manda, es un mandato para todo cristiano, para todo discípulo de Cristo a orar. Sí. Es un mandato, Sí. es un mandato. Pero nosotros lo cogemos tan en poco, lo tomamos tan en poco y no obedecemos las cosas más simples de nuestro Señor. Miren, en la Biblia hay un enfoque tan específico en la oración que hasta dice las posturas en que tenemos que orar. Sí. ¡Wow! Usted sabe que muchas veces se señala al cristiano que no se puede arrodillar o que no se arrodilla. Y lo señalan como que está mal porque no está orando correctamente. También señalan al cristiano que ora con los ojos abiertos, o que ora de pie, o que ora acostado en la cama. Pero a veces no buscamos qué dice la Biblia con relación a la postura de la oración. Y miren, es importante porque la Biblia relata 5 posturas en las que se nos manda o se nos indica que debemos orar. La primera, ¿cuál es? Estar sentado, podemos orar sentado. ¿Hay algo malo con orar sentado? No. ¿Acaso no hay muchísimos programas donde el locutor está sentado y mientras eleva una oración a Dios? Le voy a dar algunos datos de la Biblia para que usted luego los busque. En 2 de Samuel 7:18 se relata la oración sentado. ¿Cuál sería el segundo? Estar de pie, orando de pie. Orando de pie. ¿Acaso cuando estamos en el servicio de la iglesia y nos levantamos para orar al Señor luego tal vez de leer la palabra o cuando oramos por las ofrendas, ¿acaso no lo hacemos de pies? Sí, y al comienzo del servicio. Y al comienzo del servicio, al final del servicio, usualmente es de pies que estamos. No hay nada que impida que si usted está de pies orando a Dios, Dios no va a escuchar su oración. Él siempre la escucha. Él siempre la escucha. Claro, Él escucha la oración del justo. La oración del impío que él escucha es la oración para pedir perdón y confesar a Cristo como Señor. Así que ese es un pequeño dato que les dejo ahí para que ustedes vayan meditando en él. ¿Cuál sería la tercera forma de orar? La que la mayoría de la gente sabe, el estar orando arrodillados. Claro, ya les dijimos, sentado puede orar, de pie puede orar.
Arrodillado es la más común. ¿Usted sabe por qué es la más común? ¿Sabías por qué es la más común? No. Porque el pueblo judío entendía que la manera de orar a Dios era postrado. O sea, porque se sometía como un siervo de Dios. Sí. Entonces ellos entendían quién era Dios y quién eras tú, y tú no merecías estar ante Dios, por lo tanto se arrodillaban. Pero no se queda solamente con arrodillarse. No. Mucha gente se arrodillaba y ponía la cara en el suelo. Esa es la posición más baja que cualquier persona puede estar. Y Humildad, eso es humillación. humildad, humillación, sometimiento. Y en esa postura, usualmente, uno está en un clamor más profundo a Dios. Esto no quiere decir que usted no pueda clamar a Dios de pie, sentado, arrodillado. Pero ¿qué tal? Con las manos levantadas. ¿Qué tal con las manos levantadas? Podemos clamarle a Dios. Podemos clamar a Dios con nuestras manos en el cielo, buscando su presencia en nuestras vidas. Eso lo puedes hacer arrodillado, sentado. En 1 Timoteo da este dato cuando 1 Timoteo Pablo le habla a Timoteo sobre la oración. Y claro que todas estas formas de oración, sentado, arrodillado, de pie, tienen un modelo a seguir. Tienen un propósito. Tienen un propósito, tienen una forma correcta en la que uno debería estar orando. Los discípulos le preguntan a Jesús. ¿Usted se acuerda de ese relato luego en el Sermón del Monte cuando ellos le preguntan a Jesús cómo debían orar? Y ese relato lo encontramos también en Lucas capítulo 11 y en Mateos capítulo 6. Y en esta porción de la oración modelo, esto no es una liturgia obligatoria en que usted tiene que seguir estos pasos de manera correcta para que la oración repetitiva llegue a Dios. No, es un modelo de cómo usted debe orar. Lo primero que el Señor Jesucristo dice es que se honre el nombre de Dios mediante la oración. Sí, para que entonces el enfoque sea en su gloria eterna, como dice la oración modelo, Padre, santificado sea tu nombre. Exacto, el enfoque es hacia Dios, hacia al Padre. Y por eso esa primera parte de la oración modelo es Padre, santificado sea tu nombre. La segunda parte del modelo de la oración es que venga el reino de Dios. ¿Cuál es el enfoque? La voluntad eterna de Dios. Que venga su voluntad, que venga el reino, venga tu reino, que se haga la voluntad de Dios sobre nosotros, sobre la humanidad y sobre el mundo. La tercera sería que se dé la provisión de Dios a nuestras vidas. ¿Cuál es el enfoque? En nuestro presente, en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. Exacto, y ahí Jesucristo dice, danos cada día nuestro pan cada día. Él lo repite. En Lucas está repetitivo porque él está haciendo un enfoque en nuestra provisión diaria, esa provisión de Dios. La cuarta sería que se conceda el perdón de Dios. ¿Y ahí cuál es el enfoque? En nuestro pasado, las cosas que hicimos mal, que tenemos que pedirle perdón a Dios en arrepentimiento. Definitivamente. Y yo creo que esa es una de las porciones más importantes. Tenemos que pedir perdón. Sí. Todos los días. Porque yo esté en Cristo y sea un discípulo de Cristo, no quiere decir que yo no peco. Yo peco todos los días. Todos los días. Muchas ocasiones ni me doy cuenta. Cuando estoy de mal humor, cuando insulto a alguien, cuando digo algo que no debo, estoy ofendiendo a Dios. Sí. Entonces tenemos que pedir perdón. Y la última en la oración modelos es que se provea la liberación por parte de Dios. Y ahí el enfoque es en el futuro. En el futuro. Debemos clamar, Señor, como los ángeles claman, ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo en este mundo como está? Entonces, esta oración, este modelo de oración nos lleva a la forma o las maneras que la Biblia enumera los tipos de oración. Por ejemplo, podemos decir que la Biblia tiene algunos 9 tipos de oración. Sí, principales. Principales. No estamos limitados. No. Dios no está limitado. No hay quien limite su poder y lo que Él vaya a hacer con nuestras vidas. Pero la Biblia enumera 9 tipos de oración diferentes y la primera es la oración de fe. Santiago nos lo dice. Santiago, ¿qué dice Santiago? Santiago 5:15 lo dice bien claro. Oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hermanos, ninguno de nosotros tiene poder para hacer absolutamente nada.
ni tú ni yo tenemos poder alguno para torcer, como yo he escuchado, o mover la mano de Dios a que haga algo. No. ¿Quién eres tú o quién soy yo o mi esposa para decirle a Dios lo que tiene que hacer? No somos nadie. No somos nadie. No. Ahora sí podemos ir con fe. Oh, claro. Y podemos clamar a Dios para que Él responda a nuestras plegarias y nuestras rogativas a Él. Entonces Marcos capítulo 9 nos da un modelo de cuál es esa oración de fe. ¿Qué dice Marcos 9? Dice así, Marcos 9, 21 al 24. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? Si tú puedes, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, que esto es bien importante, creo, ayúdame en mi incredulidad. Hermano, esta porción de la escritura me fascina. El joven estaba endemoniado desde su niñez, el padre lo lleva, los discípulos no pudieron sacar el demonio. Luego Jesucristo interviene, el padre clama a Jesucristo. Jesucristo le pregunta al padre, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? O sea, como quien dice, claro que puedo. ¿Cómo que sí puedo? Entonces, Jesús responde de una manera muy interesante. Todas las cosas son posibles para el que cree. Esa es la oración de fe. Pero, como nosotros fallamos en creer y fallamos en tener fe, Él mismo nos da la receta. Y es una receta perfecta. Porque el padre del muchacho se dio cuenta que sí él creía, pero le faltaba. Le faltaba fe. A ti te falta. Todos los días. Y a mí también. Claro. Nos falta. Nos falta. Esa oración de fe pensamos que llega. Hermano, nos falta. El padre, nosotros debemos hacer como ese padre de ese muchacho. Creo. Ayúdame en mi incredulidad, Dios. Yo creo en ti, pero me falta. Así que ayúdame a tener fe para que cuando yo ore, esa oración pueda ser recibida como olor fragante. La segunda oración en la Biblia es la oración de acuerdo, también conocida como la oración colectiva o corporativa. Es una oración que hace el colectivo. Sí, en general. En general, tal vez la iglesia, un grupo de estudio. Y es una oración donde todos nos unimos a orar a una. El ejemplo de esto lo vemos en Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 2. ¿Qué dice Hechos 1? Hechos 1:14 dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí están las dos palabras, oración y ruego, y todos los que estaban era una misma mente enfocada en la oración. Y en Hechos capítulo 2 es básicamente la misma información, perseveraban en oración. Entonces esa es la oración comunal, oración en unión, en común unión. La tercera oración que encontramos es la oración de solicitud, también conocida como la petición o la súplica. ¿Usted sabe qué? Esa es la más que usted y yo hacemos. Sí. La oración de súplica y de petición. Filipenses capítulo 6 nos enseña cuál es esta oración y dice lo siguiente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjese que no te afanes. No. Vamos a orar a Dios, pero sea conocida tu oración. O sea, pide a Dios. Él quiere que tú le pidas. Él quiere que tú le ores. El problema es que no estés afanoso por la oración. No estés afanoso, debo decir, no por la oración, por lo que vas a pedir dentro de la oración. Afánate a orar, afánate a rogar, pero no te afanes a rogar por lo que tú quieres rogar. Afánate en estar en comunión con Dios. Sí, y que dentro de todo se haga la voluntad de Dios. Y el Señor obviamente conoce nuestros corazones. Exactamente. La próxima oración es la oración de acción de gracias. Y de esto tenemos muchos ejemplos en la Biblia, especialmente en los Salmos. El Salmo 95, versos 2 y 3 dice: vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos, porque Dios es grande, es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses. Esta es la oración más hermosa. Es la oración donde tú te desbordas a darle gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho en tu vida y aún las que no te ha dado. Las que faltan. Y las que faltan, porque muchas no te las da porque Él sabe lo que es mejor para ti. Y otras simplemente
te dice espera. No es el tiempo ahora. Ahora, esta oración que voy a decir ahora, a veces confundimos un poco su propósito. Y es la oración de adoración a Dios. En esta oración, que es similar a la de acción de gracias, pero no es lo mismo. No. Es donde exclamamos quién es Dios. Le adoramos por su grandeza. Oh Dios, cuán grande eres. Gracias por tu misericordia. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Esa es la oración de adoración. Escuchen lo que dicen los apóstoles cuando estaban allí en Hechos, en el capítulo 13. Específicamente usted debe conocer este pasaje cuando Pablo es encomendado a la misión, a la misionología o salir a hacer misiones. En Hechos 13, 2 al 3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Fíjate lo que dice el principio del verso. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Ese tema lo vamos a tocar luego, el ayuno. Sí. Ministrando estos al Señor y ayunando. Y al final vuelven y repiten, ayunando y orando. Ellos estaban adorando a Dios y en ese momento Dios crea un avivamiento. Hermano, el avivamiento no lo puedes dar ni tú ni yo a la iglesia, ¿sabes? Tú no puedes traer 25 bateristas, 500 guitarras y tratar de hacer un concierto en la iglesia para decir que es un avivamiento. No. Eso no existe. Lo da Dios. El avivamiento lo da Dios. En esta ocasión, ellos estaban ministrando al Señor, orando a Dios, ayunando a Dios, y Dios se place y trae un avivamiento por medio del apóstol Pablo, a quien encomienda a salir a hacer misiones. Sí. Entonces, la oración de adoración va dirigida al Padre y la próxima es la oración de consagración, también conocida como la oración de dedicación. A veces la oración es un tiempo de apartarnos, de aislarnos, que fue lo que dije al principio, para nosotros mismos buscar hacer la voluntad de Dios. Jesús hizo esto. En Mateo 26 dice lo siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjate qué interesante, nosotros queremos hacer lo que queremos. Sin embargo, Jesucristo oraba buscando consagrarse con el Padre, diciendo, Padre, lo que tú quieras. La voluntad de Él. La voluntad. Eso es lo que es una consagración, es que yo me someto a lo que tú quieras. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús en este tipo de oración. La próxima oración es la oración de intercesión. En esta oración todos la conocemos bastante bien. Y es la oración donde oramos por otros. En 1 Timoteo dice que intercedamos por todos los hombres. La oración más famosa que usted puede escuchar de intercesión es Juan 17. En Juan 17 Juan ruega por sus discípulos, por los que son de él, por los que el Padre le ha dado, por los elegidos, por los predestinados, por los que ya Dios en su soberana potestad le entregó al Hijo. Estos son míos. Ahora, Padre, yo te ruego por ellos. Yo intercedo por ellos, no para que los quites de este mundo, para que los cuides. Para que los cuides de él. ¿Cuál es la próxima, Sori? La oración de imprecación es la oración, ¿verdad? Maldición, juramento, reniego. Para los anatemas, para los que son, ¿verdad? Malditos. Esta oración es un poquito... Es polémica. Es un poquito polémica, hermano. Mire, hermano, por favor, no ore para maldecir a alguien. No. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesucristo cambió eso totalmente y radicalmente. Sí. Jesucristo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesucristo le dice a los discípulos, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Tú oras por el que te persigue, tú oras por el que te maldice, tú oras por el que te niega, tú oras por el que te aplasta o te saca a un lado o te menosprecia. Jesucristo dijo, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre los malos y los buenos. Eso se llama gracia común. Por último, la oración en el Espíritu. Qué hermoso. Sí. Esta es la más que me gusta. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí yo sé que yo no dependo
de mí, mis fuerzas o mi conocimiento. Ujú. La oración en el Espíritu en 1 Corintios capítulo 14, ¿qué dice? Capítulo 14, versos 14 y 15, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Pablo le está diciendo a una iglesia difícil, como tú y como yo. Ujú. Difícil, que la oración no puede ser tu oración. Que tienes que someterte al discernimiento del Espíritu Santo para que Él sea el que te guíe en la oración. Oraré con el Espíritu. No es algo emocional. Aquí no, las emociones no valen. Es algo racional. Usted va a orar, pero sometido a que el Espíritu haga el trabajo en su vida. Y puede ser con congoja, con ruegos, todo lo que conlleva, ¿verdad? Cuando estamos en tristeza, en dolor. Claro. Pero no nos podemos dejar llevar por esas emociones, Para sino nada. tenemos que decir al Espíritu, ayúdame. Ayúdame, como dijo el padre del muchacho, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Romanos capítulo 8 da, yo creo que la porción más interesante. Ujú. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Qué hermoso saber que aunque mi oración parezca insensata o sin el sentido necesario, valga la redundancia, el Espíritu está intercediendo por ti ante Dios. Y el Espíritu está guiándote en esa oración para que tú vayas con esa rogativa a Dios. Queremos cerrar con estos dos últimos puntos. Y son algo breve. El primer punto es que, primero, que el final de nuestras oraciones. ¿Cómo terminamos la oración? Nos hemos apartado, hemos sacado un tiempo para orar, hemos seguido algún patrón que la Biblia da en la oración, pero ¿cómo terminamos nuestra oración? ¿Hay algún error en terminar sin decir en el nombre de Jesús? No, porque Jesús no terminó sus oraciones pidiendo en su nombre. Claro que no, Él estaba ahí. Sí. Jesús no dijo, Padre, yo te oro en mi nombre, No. amén. No. Claro que la Biblia nos dice en Juan capítulo 14 que todo lo que pidan en mi nombre os será hecho, para que el Hijo sea glorificado en el Padre. Claro que Él pide que Él dice que pidamos en su nombre, pero no es que si se te olvida pedir en su nombre, Dios no va a escuchar tu oración. Sí, Dios no. lo sabe todo. Y no es que pidamos que todas las oraciones concluyan en el nombre de Jesús, podemos terminar en un amén. Claro, exactamente. Porque, hermano, ¿sabes lo que pasa? A veces nos confundimos y pensamos, es que yo no terminé mi oración en el nombre de Jesús, ahora Dios no me va a escuchar, hermano. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo antes que tú lo digas. Por medio de la oración, Dios está buscando un corazón derramado, un corazón contrito, un corazón humillado. Por eso es que es tan importante la oración. ¿Sabes qué? La oración es para tu propio beneficio, porque es la manera en cómo tú te derramas ante Dios, es la manera en cómo tú te desbordas ante Él, y ahí tú puedes decirle a Dios todo tu sentir. Sí, ahí le derramas todo lo que siente tu corazón, todas las pesares, todo lo que sucede diariamente. Así es. Sí. Entonces, por último, la oración se termina siempre en un amén, ¿verdad que sí? Bueno, no necesariamente. El amén en la oración lo que significa es que así sea. Sí, reforzando. Es un refuerzo, que sea la voluntad tuya. En el tiempo antiguo, en el libro de Números capítulo 5, el pueblo terminaba con un amén. Y eso significaba que el pueblo se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Sí, que estaban todos en un mismo pensar, en un mismo sentido. Así que, hermano, cuando usted ore siguiendo el modelo, ore como Jesús oró, camine como Jesús caminó, conozca a su Señor y lo que Él hacía en esta tierra. Aíslese y ore a solas. Saque un tiempo para usted con Dios, ya sea en la ducha, ya sea en la cama, ya sea en el carro, sentado, arrodillado, con las manos al aire. Ore a Dios de cualquier manera. La oración del justo puede mucho.
termine, si puede, en el nombre de Jesús, porque Él es el de los méritos, no tú ni yo. Y cuando usted cierre, afirme Con un amén. con un amén. Gloria a Dios, eso es todo por el día de hoy. Ha sido una bendición poder estar con ustedes. Yo quisiera seguir hablando. El tema es largo, pero el tiempo ha transcurrido. Así que no queremos tomar más de su tiempo. Estamos agradecidos que nos haya escuchado. Estamos contentos. Sí, estamos súper contentos y no olviden de suscribirse. No olviden suscribirse, darle like, compartir para que este mensaje llegue a todas las naciones. Les amamos en Cristo Jesús. Pedimos gracia y paz para ustedes y que el Señor les continúe bendiciendo en este nuevo año. Hasta la próxima.